Hello everyone. Well, I'm here with you guys in order to explain some grammar structures that I think that you haven't understand very well. Obviously the class should be in English, but in this case I'm gonna talk in Spanish too in order that you understand what are we talking about. Okay? Hola chicos, me da gusto saludarlos. Estoy haciendo este video con la finalidad de explicar las actividades o las estructuras gramaticales que hemos visto estas últimas semanas, que creo que no han quedado bien entendidas porque sigo viendo errores en sus ejercicios. Entonces sí me interesa mucho que les quede claro cómo las vamos a utilizar, ¿sí? Y bueno, pues me da gusto saludarlos. Posteriormente estaré mandando esta grabación para que ustedes la puedan tener y la puedan revisar cuantas veces sea necesario. Ok, chicos, miren, vamos a empezar con la primera estructura gramatical, que es el uso de used to. ¿Cuándo usamos used to? Bueno, usamos used to para hablar de cosas que hicimos en el pasado, pero que ya no hacemos más, ¿sí? Entonces, yo voy a usar used to para... en español es muy sencillo entender que used to significa solía. Ejemplo, tenemos affirmative sentences. I used to go to the club every weekend, but now I don't go anymore. Yo solía ir al club cada fin de semana o al antro, como ustedes le llaman, pero ahora ya no voy más. Anymore significa no más, o sea, ya no voy más, ya no lo hago más. Marisa used to be married, but she doesn't anymore. Marisa solía estar casada, pero ella ya no lo está más. He used to live alone, but he doesn't live alone anymore. Él solía vivir solo, pero ahora él ya no vive solo más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a usar el used to? Tengo que usar un pronombre personal. Aquí tenemos pronombre personal, pronombre I, que es I, Marisa y he, en este caso de las tres oraciones. Voy a usar la estructura gramatical used to con el pasado, porque estamos hablando de afirmación. Used to, I used to, Marisa used to, he used to. Y voy a usar el verbo en infinitivo, ¿sí? Mi verbo va a ser en su forma simple. I used to go, Marisa used to be married, he used to live, ir, estar, vivir. El infinitivo del verbo y obviamente pues el complemento que tenemos aquí. Aquí el complemento es to the club every weekend, married but she doesn't anymore. El anymore no es tan importante, a mí me interesa que les quede bien afianzada esta parte del used to. ¿Ok? Entonces vamos con affirmative, ya quedamos que se utiliza el used to y aquí tienen la formulita. Siguiente. La siguiente parte de esta presentación. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Muy bien. Vamos con negative statements e interrogative statements. Negative statements. Aquí voy a usar mi adorado y mi super did. Acuérdense que el super did es el auxiliar que utilizamos para el pasado. Como la estructura gramatical está en pasado, used to es pasado, vamos a utilizar el auxiliar did. En este caso, como todas son negaciones, vamos a utilizar el didn't, que ya sabemos que significa did not. O es un simple auxiliar que me está indicando una negación. I didn't used to go to the club every weekend. Yo no solía ir al club, al antro, cada fin de semana. ¿Qué quiere decir esto? Que la D que antes yo ponía en el used to, la voy a quitar, porque acuérdense que cuando ya ponemos el auxiliar did, la estructura gramatical o el verbo pasa en presente. Aquí obviamente vamos a tener la estructura gramatical que es used to y el verbo en infinitivo. El verbo sigue igual en infinitivo. Marisa didn't used to be married. Y tenemos el verbo en infinitivo, estar casada. He didn't used to live alone. Él no solía vivir solo. Entonces aquí igual el auxiliar didn't, que es la negación, y el used to y el verbo en infinitivo. Esto es bien importante que lo recuerden, por favor, porque si me lo ponen con la D, pues va a estar mal. Interrogative. La interrogative es la misma cosa con nuestro querido super did. Vamos a utilizar el super did, pero lo vamos a poner al inicio porque es una interrogación, una pregunta. Did I used to go to the club every weekend? Y la respuesta corta es yes I did or no I didn't.
Voy a contestar con did porque es el auxiliar que estoy ocupando. Entonces, did I used to go to the club every weekend? Yes, I did. Yo solía ir al antro cada fin de semana. Ya no, obviamente, ¿no? Ya no tengo esas, ya no estoy tan chiquita. Did Marisa used to be married? Yes, she did. Sí, solía estar casada, ¿no? Pero ya no está casada. Did she used to live alone? No, he didn't. O sea, no solía vivir solo, ¿no? Entonces, como pueden ver, el did es el auxiliar principal en negativos e interrogativos. Y en afirmación, nada más vamos a hablar la estructura con el ed al final, ¿sale? Si hay alguna duda, pues lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Vamos a ver WH questions with used to. Esto es súper fácil. Tenemos aquí en yellow las WH words, que es what, where, what time, who, why, how, and which. Que ya se deben de saber qué significan, y si no, pues denle una estudiada. Ya les mandé los videos, denle una estudiada. Tenemos nuestro auxiliar. ¿Por qué nuestro auxiliar? Pues porque es una pregunta. Estoy utilizando una WH word con un auxiliar did para hacer mi pregunta. Pronombre personal, que en este caso es you, porque te estoy preguntando a ti. El auxiliar used to y el verbo en infinitivo que lo tenemos aquí subrayado. Do, go, wake up, see, stay. Entonces tenemos, what did you used to do in the school? Aquí les puse before the quarantine. ¿Qué solías hacer antes de la cuarentena? ¿No? What did you used to do in the school? ¿Qué solías hacer en la escuela antes de la cuarentena? Pues I used to go to the school, I used to go with my partners, I used to study with the teacher, etc. Where did you used to go every weekend? ¿A dónde solías ir cada fin de semana? In my example, I can say I used to go to the movies, I used to go with my friends, I used to go to the coffee shop, ¿sí? Yo solía ir al cine, yo solía ir con mis amigos, yo solía ir a la cafetería, etc. ¿Ustedes qué solían hacer antes de la cuarentena, no? What time did you used to wake up every day? ¿A qué horas te levantabas? ¿O a qué hora solías levantarte cada día? For example, in my case, I used to wake up at 9 a.m. Now, I just wake up anytime. I don't have a specific hour to wake up. Ahora ya me levanto a la hora que pueda, ¿no? A la hora que sea. No hay una hora específica porque no tengo que salir de casa, tristemente. Who did you used to see often? ¿A quién tú solías ver seguido? O sea, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, no lo sé, ¿no? O a tu novio. Why did you used to stay at home? ¿Por qué tú solías estar en casa antes de la cuarentena? Pues yo solía estar en casa cuando estaba cansada, por ejemplo. Ahora, aunque no esté cansada y quiera salir, pues no puedo, tengo que estar guardadita, ¿no? Como todos los demás. How did you used to study? ¿Cómo solías estudiar antes de la cuarentena? Pues yo creo que ustedes no estudiaban tanto en la cuarentena, ¿verdad? Pues veían a la maestra, al maestro, les explicaba, hacías la tarea, y ahorita a lo mejor tienen que estudiar más, al igual que yo tengo que estar como más pendiente de sus trabajos, ¿no? Which activities did you used to do? ¿Qué actividades solías hacer? Acuérdense que todo esto lo estoy preguntando antes de la cuarentena, para que quede claro cómo se estructura la oración, ¿sí? Which activities, aquí puse activities porque estoy preguntando cuáles. ¿Cuáles qué? Pues cuáles actividades, tengo que poner un sustantivo. Did es el auxiliar, ya quedamos, viene el pronombre personal y el used to do, solías hacer. ¿Ok? Espero que no haya dudas al respecto. Bueno, vamos con otro topic que me preocupa mucho y que es súper sencillo entender. Y es un topic sobre comparatives y superlatives. Los comparatives, ¿cuándo voy a usar un comparative? Su nombre lo dice comparar. Cuando comparamos dos cosas, ¿no? Yo les ponía el otro día en la clase el ejemplo de si comparara a mi ex boyfriend con mi actual boyfriend, ¿no? Por ejemplo, es un decir. Entonces voy a comparar dos cosas, a mi ex con el de ahora, ¿no? Y los superlatives se usan para comparar una sola cosa con el resto de las demás, de su tipo, de su mismo tipo. Por ejemplo, yo aquí en casa tenemos 7 chihuahuas, hay 7 chihuahuas. Bueno, en casa de mi mamá, que estoy ahorita en casa de mi mamá, hay 5 chihuahuas. Entonces, yo podría comparar a uno de los chihuahuas con el resto de los demás chihuahuas. Entonces, los superlatives van a ser comparados uno con el resto de los demás.
Aquí tenemos comparatives, que no creo que no se les ha quedado claro, de una sola sílaba, one syllable. O sea, palabras chiquitas, adjetivos chiquitos. Safe, big, hot, easy, funny, clean, and cold. Si ustedes ven, yo lo pronuncio en una sola sílaba. Safe, big, hot, easy, funny, clean, cold. ¿Qué voy a hacer cuando lo quiero convertir en un comparative? Cuando quiero comparar. El ER significa más que. No más, bueno, el than es el que, pero este significa más. Entonces, si yo le pongo safer, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar a cada comparative el ER cuando es una palabra corta, cuando es un adjetivo corto. Safer, bigger. En este caso doblamos la letra. Ya vieron que big tiene una sola G y aquí le estoy poniendo dos Gs. Hot tiene una sola T y le estoy poniendo dos Ts. ¿Por qué? Porque es consonant, vowel, consonant. Entonces, como es una palabra cortita que tiene consonante, vocal, consonante, voy a doblar la letra. Y eso se hace siempre para agregar un superlativo a las palabras. ¿Sí? Entonces, hotter, easier, funnier, cleaner, colder. ¿Qué significa? El más seguro, el más grande, el más caliente, el más fácil, el más divertido, perdón, más divertido que, más grande que, más caliente que, más fácil que, más simpático que, más limpio que y más frío que. Entonces aquí tengo dos ejemplos. The car is safer than a motorcycle. ¿Qué es lo que estoy comparando? Estoy comparando un carro con una motocicleta. The car is safer than. Es más seguro que. El than es opcional dependiendo de cómo lo digamos, pero normalmente se pone después del adjetivo, después del comparativo. En los superlativos no vamos a usar than. The car is safer than a motorcycle. El carro es más seguro que la motocicleta. English is easier than mathematics. Inglés es más fácil que matemáticas. Bueno, para mí siempre lo ha sido, ¿no? Entonces comparo el inglés con las matemáticas. Vamos con los superlatives. Los superlatives igual, cuando son adjetivos de una sola sílaba, les vamos a poner a los superlatives agregar el superlativo est. Igual se dobla la letra en big y hot, y agregamos el est. Si tenemos una i ya, por ejemplo en safe, ya tenemos la i, ya nada más le agrego no le voy a poner doble e, por favor, porque muchos lo hicieron en el ejercicio, ¿sí? En easy le quito la y, ya saben que le quito la y y le pongo la i. Igual en funny le quito la y y le pongo la i, ¿sí? Y luego clean, le agrego est, cold, ahí sí le agrego el est. Entonces, ¿qué significa el más seguro, el más grande, el más caliente, el más fácil, el más divertido, el más limpio, el más frío, ¿no? Entonces aquí pongo otra vez, the van, o sea, la camioneta, is the safest automobile in our country. La camioneta es el automóvil más seguro en nuestro lugar. Ahí estoy comparando uno con el resto de los demás automóviles, ¿sí? Broso is the funniest clown that I know. Broso es el payaso más simpático o más divertido que yo conozco. Bueno, de hecho es el único que me cae bien. No me gustan los payasos, ¿no? Entonces, Broso is the funniest clown that I know. ¿Ok? Voy a cortarlo aquí porque el video va a terminar y voy a grabarles un segundo video. No se vayan.